nos avisan de que el libro está allí abajo, en la mesa abajo, el libro del mar. Compañeros, tenemos el altísimo honor de presentar a dos formidables luchadores, activistas, que nos han venido acompañando durante muchísimo tiempo, tanto a nosotros los que somos más veteranos como a los más jóvenes. El compañero Miguel Bonazo, un nuevo libro de él, El Mal, un compañero que nos ha aportado, decíamos, a un factor clave que al decir, voy a tener que remitirme al compañero Agustín Tosco, no es nuestra costumbre tener que estar haciendo ese tipo de menciones, pero necesariamente, atento a los compañeros que nos acompañan, el compañero Agustín Tosco solía repetir cada vez que la oportunidad se nos presentaba, de que para la continuidad de la lucha teníamos necesidad de dos factores: conciencia y organización, o a la inversa, organización y conciencia. En cuanto a la conciencia, compañeros, si tenemos que analizar nosotros muy modestamente, hoy en la actualidad, entendemos que estamos muy pobres. Esto en un afán comparativo del momento que se vive referido a las décadas 60 o 70. De manera tal que en esa dirección, para aportarnos en el grado de conciencia, la clase trabajadora, nosotros como pueblo, el compañero Miguel Bonazo viene haciendo gala de su gran despliegue, de su gran conocimiento de las letras. Para nosotros, los que diríamos no somos, digamos, muy habitués a la lectura. De manera tal, compañero, que ellos van a estar con nosotros acá. El compañero Pino Solana. El compañero Pino Solana, larguísima, lo mismo que Miguel Bonazo, larguísima trayectoria, actitudes de lucha, esclarecimiento, cuestiones muy importantes. La conciencia, según la poca experiencia que uno tiene, compañero, y modesta experiencia, no se logra la conciencia en una conversación solamente o en un tramo corto. La conciencia es, o por lo menos al entender de uno, es que nosotros tengamos en claro, como trabajadores, como pueblo, que tengamos en claro que tenemos que marchar hacia la construcción de una sociedad más justa, la construcción de una sociedad mejor, y que el actor principal de eso somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes debemos prepararnos para avanzar en esa dirección, como trabajadores, como pueblo. Y en esa tarea es la que acá nos van a explicar el compañero Pino Solana a través de su actuación profesional, dilatada, y también en la construcción de una organización como Proyecto Sur. Compañeros, tenemos este grandísimo honor de presentarlo a los compañeros. Vamos a dejarlo en primer lugar al compañero Pino Solana. Buenas tardes, estimados amigos, amigas, compañeras, compañeros. Mis primeras palabras son de agradecimiento al sindicato, al histórico Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, por habernos cedido la gentileza de cedernos su local para esta charla, para recibir a este patriota, este gran investigador y además, por supuesto, archiconocido, gran narrador argentino y latinoamericano, que enorgullece nuestra literatura, que es Miguel Bonazo. A nosotros, en nombre del Proyecto Sur, nos pareció un honor presentar y convocar a la lectura de esta extraordinaria investigación que es el libro que es el motivo de este encuentro, El Mal. Muchos han hablado
del tema del desastre económico y la contaminación que ha generado la política de apertura minera iniciada por Carlos Menem en los años 90. Nosotros mismos realizamos una investigación importante en el año 2006-2007, que luego fue el motivo de esa investigación, de hacer la película que ustedes conocen, Tierra Sublevada, Oro Impune. Muchos otros investigadores, como Javier Rodríguez Pardo, Maristeles Vampa, han aportado otros libros sobre el tema de la minería. Pero faltaba colocar la lupa e ir en profundidad, huir, pasar la película para atrás, pero la película que no se ve. Faltaba la trama secreta, la historia de esta verdadera locomotora de la mega minería, que es la primera empresa aurífera del mundo, la Barrick Gold. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que vivimos en una Argentina azotada por olas de olvido. No, pero como si aquello lo dijimos en determinado momento. ¿Cómo puede decir eso si estamos en la época de la red, donde todo el mundo se mete y se puede informar de todos los diarios del planeta? Sin embargo, hay que repetir varias veces lo mismo para que la gente lo recuerde. Pero no solamente eso, sino que hay que machacar mucho, porque la sociedad argentina está dividida por colores políticos o ideológicos, y el que es de River no puede aceptar ninguna crítica, y menos si viene del que es de Boca, o pincharrata, como quien les habla. Entonces, vivimos en una sociedad muy disociada, que quiere escuchar y sintoniza, prende el receptor en determinados momentos y en otros lo apaga o cambia de dial. Y en general el que escucha dice, yo no sé si será tan cierto, porque enseguida piensa, ¿quién otro ha retomado esto? Ha sido título catástrofe en los diarios, porque la historia que encierra este libro sería materia de título catástrofe y de un escándalo nacional en cualquier país donde funcionan sus instituciones republicanas en serio. Porque quien lee este libro se dice, pero claro, acá no hay fiscales en la Argentina. No, te equivocás, existe el Ministerio Público, con un ejército de fiscales federales. Entonces, la verdad sola no alcanza. Y ahí viene la guerra de las imágenes, para llegar a convencer o que se tome en serio lo que estamos diciendo. Por eso, este libro, El Mal, que tiene una seria investigación de un verdadero roedor de archivos que es Miguel, que ha trabajado en equipo con su compañera y mujer, chequeando dato por dato, pero el libro tiene la ventaja que al ser escrito por un narrador, tiene una sensibilidad
y una recreación de las escenas, porque la vida nuestra transcurre en escenas. ¿Cómo sería la escena donde se negociaron estas cosas? ¿Quién con quién? ¿Cómo? ¿Cuál es la trama? ¿Cómo se originó esta gigantesca empresa minera aurífera tan ligada a la industria bélica mundial que es la Barrick? Entonces faltaba esa historia donde Bonazo le aporta con su imaginación la recreación de las imágenes de cómo se pudo desarrollar un monstruo que está vivo, que fue el motor de la reforma minera de Chile y la Argentina a fines de los 80 y comienzos de los 90, que fue el instrumento del Banco Mundial para motorizar la reforma minera en 71 países de grandes reservas metalíferas. En los años 90, previendo la enorme demanda y el crecimiento de algunos países y la enorme demanda de metales, el Banco Mundial invirtió una suma enorme de millones de dólares para promover la defensa minera, la reforma minera. En la Argentina llegaron 60 y tantos millones de dólares para la reforma minera, quedaron en los pasillos y en los despachos y en los cajones de legisladores y de miembros del Poder Ejecutivo, porque no se sabe dónde está esa plata para la reforma minera. Pero lo real es que la reforma minera que se realizó en los años 90 en la Argentina es muy semejante a la de casi todos esos otros países, y cuando uno lee esas leyes, la ley de inversiones mineras y todas las que le siguen, la sensación que uno tiene es de impunidad, y uno dice, pero caramba, ¿hay alguien que haya pensado que nos debe quedar algo? No estoy bromeando. La ley de inversiones mineras 24.196 prevé un máximo de regalías del 3%, pero posibilita el descuento de todos los gastos de extracción, trituración, molienda, administración, transportes, seguros y fletes, todos los gastos de la compañía. Y como no hay control público ni de las inversiones, ni de lo que se extrae, porque los yacimientos mineros son cotos cercados y controlados policialmente por las fuerzas de los propios yacimientos, las mineras, el Estado Nacional Argentino y las provincias toman como válido lo que dice la declaración jurada de las mineras 180 días después de que el barco llega a puerto de destino y allí realizan la refinación del material, sabiendo entonces cuánto hay exactamente de oro, cuánto de cobre, cuánto de esto. Es difícil de creer esto. En consecuencia, las mineras le pagan las regalías a las provincias. Ustedes saben que desde la reforma constitucional del año 94, los recursos del subsuelo pasaron a las provincias. Siempre eran de la nación, que debía coparticipar los recursos con las provincias. La reforma del 94 fue motorizada esencialmente no solo para legalizar las privatizaciones y lo que se venía haciendo, sino para posibilitar que una riqueza multimillonaria se transfiriera al extranjero. Yo les voy a dar una sola cifra. La privatización petrolera significó que 4.500 millones de barriles de petróleo salieran de la Argentina.
a un barril de 90 a 100 dólares significa entre 400.000 a 500.000 millones de dólares de transferencia argentina hacia el extranjero. Voy a ser más explícito. Quiere decir que ese dinero, en lugar de haberse invertido en la Argentina para su infraestructura de transportes, de caminos, de mejoras, para el bienestar general, para la seguridad social, para mejor escuela, para mejor jubilación, para mejor hospital, bla, 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 se fue al extranjero para financiar trabajo y calidad de vida en el extranjero. En minería es muchísimo peor, porque en minería es Potosí. En minería no solamente no dejan nada, en petróleo dejaban el 12,5% de lo que las petroleras decían que extraían, porque tampoco hay control público, desidia absoluta, porque no cuesta nada colocar un medidor en cada pozo. Sepan ustedes que las reservas del subsuelo no se han vendido, sean minerales o petroleras, siguen siendo, de acuerdo a la Constitución Nacional, propiedad del pueblo argentino, y desde la reforma del 94 son propiedad de las provincias, pero son propiedad del pueblo argentino. Lo que se ha concesionado en todos los casos es la operación de extracción y venta. Pero ningún gobierno en estos 20 años ha controlado esas reservas para saber qué es lo que tenemos. ¿Me entienden? Es como si yo hubiera concesionado la gestión del Banco Central, pero el tesoro sigue siendo mío. Y no hago un balance todos los años para ver exactamente cuántas divisas, cuánto oro, qué es lo que tengo en el tesoro en casa. En minería se llevan todo, y se llevan 60 y tantos metales, porque el oro no está solo en la roca, está junto con otros 60 y tantos metales, muchos de ellos más valiosos que el oro, como el molibdeno, como el cambio, como el renio. Son metales raros que se usan hoy para las aleaciones más complejas de las industrias de punta, superconductores, vehículos militares o espaciales, etcétera, etcétera. Nos llevan todo y pagan lo que quieren. La nave insignia es la Barrick Gold. No en vano en sus orígenes está el Estado norteamericano, sus grandes personeros como los Bush, y está ligado también al negocio de las armas. Yo no me voy a referir en particular al libro, porque la noche es la noche del mal de Miguel Monagas. Pero bueno, voy a terminar con dos cosas que hay que decir. Si algo caracteriza a la Argentina de estos 20 años, es el agudo proceso de recolonización económica que ha sufrido nuestro país. Con la transferencia de los recursos estratégicos y minerales que debían servir para financiar nuestro crecimiento a las transnacionales. Si algo caracteriza estos 20 años, es que no solamente les hemos cedido, sino que se transformó la Constitución, la reforma jurídica que llevó el ministro de Justicia Granillo Campo en el año 94 y 95, le dio la estructura jurídica al saqueo colonial. La tercera cosa que tengo que decir, que también pensaron un plan para toda América Latina en la cuna del Banco Mundial, que es el plan IRSA. Yo no sé si ustedes habrán oído hablar, pero que ha estudiado todas las vías de comunicación a construir entre los dos océanos en América Latina para llevarse todo. La disputa en el mundo
es la disputa por los recursos minerales y energéticos y el agua y los alimentos, por supuesto. Entonces, la Argentina ha vivido ese proceso. Hemos entregado la cordillera de los Andes. Menem firmó 50 y tantos tratados llamados de reciprocidad de inversiones con 50 y tantos países extranjeros, que significa que las empresas extranjeras en la Argentina toman el mismo estatus y beneficio que empresa nacional. Con el cuento del tío colonial de que yo te doy lo mismo en mi país. Ustedes saben cuánta gente instala empresas en Londres, en Tokio, en Nueva York, argentinas. Vaciamiento de los recursos. El crédito nacional lo siguen utilizando todas las empresas extranjeras, que son las únicas que tienen los avales suficientes para poder sacar el dinero que quieran. Y como si fuera poco, regalaron la cordillera de los Andes. A lo largo de sus 3.300 kilómetros, el tratado de complementación con Chile, firmado a fines del año 97 por Frey y Menem, construye un territorio para las mineras a 100 kilómetros de cada lado de la frontera. Las mineras ahí pueden hacer lo que quieran y cortar caminos, instalar sus aduanas, tienen sus fuerzas de seguridad y tienen sus aeropuertos. De ahí se llevan esto. Y ese fue la piedra angular, como se metieron también con los glaciares, que motivó el trabajo de la defensa de los glaciares, que seguramente Miguel desarrollará porque él fue protagonista de esa gran victoria. Termino diciendo que todo está tan ligado, que cuesta creer. Por eso yo voy a tomar el trabajo de leer 4 líneas. Una investigación que realizamos nosotros, yo todavía soy presidente de la Comisión de Energía de la... Descubrimos que el mismo grupo accionario que maneja como propietario el paquete de la Barrick-Gold, síganme, tiene el 75% de la Barrick-Gold, es propietaria también del 56% de la Goldcorp. Goldcorp es la dueña de Minera Bajo La Lumbrera y Cerro Negro. Cerro Negro, otro gran yacimiento aurífero en la provincia de Santa Fe, Alumbrera acá en Catamarca. Y además es propietaria del 40% de la Anglo Gold Ashanti, que es la propietaria del Cerro Vanguardia, otra minera aurífera en Santa Cruz. Bueno, pero esto no es lo original. Lo interesante es que este grupo, que es dueño de las principales mineras de la mega minería de la Argentina, maneja el paquete accionario de las 4 petroleras inglesas que hoy están extrayendo petróleo en las Malvinas. Se las voy a leer. Son la Rockhopper Explorations, la Border Southern Petroleum, Desai Petroleum y Falkland Oil and Gas. Todo eso está ligado, pero lo más interesante es que este año, el 13 de abril, se publicó en el boletín oficial, fue promulgada la ley que reglamenta la explotación petrolera en la plataforma continental. Esa ley es de mi autoría, se trató el año pasado y fue uno de los 2 proyectos que las 2 cámaras votaron por unanimidad. Esa ley dice: nadie puede explotar petróleo en la plataforma, se la resumo, en la plataforma sin la autorización del gobierno nacional. Bueno, en definitiva, dice que toda empresa nacional o extranjera que
que tengan ligazón de cualquier naturaleza con las empresas que extraen petróleo en Malvinas, ojo, que están extrayendo un petróleo de extraordinaria calidad, son los petróleos finos con poco azufre, son los petróleos más caros. Dice, toda empresa ligada con aquellas pierde automáticamente su licencia para producir o explotar o desarrollar su actividad en la Argentina. Y sus bienes pasan al Estado Nacional. Durísima la ley, votada por todos los bloques después de 4 meses de negociaciones. Difícil conseguir algo por consenso de esa naturaleza y una ley dura, pero no se aplica. No se aplica. Por supuesto, ahí está el instrumento. Nosotros creemos que el Atlántico Sur y la recuperación de las Malvinas es una causa sagrada, una causa patriótica y una causa de unidad nacional para todos los argentinos de cualquier condición social o política. Y creemos que las Malvinas se puede recuperar primero con la solidaridad política continental. Malvinas es causa latinoamericana y hemos recibido muy buenos apoyos del presidente Mujica, la presidenta Dilma Rousseff, no dejando entrar barcos que iban a Malvinas. Pero también, y lo que más les va a doler, es la compensación por lo que nos están robando con las rentas, los bienes y las concesiones británicas en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias a los compañeros de este histórico sindicato vinculado al Cordobazo, Sindicato de Luz y Fuerza. Tengo el recuerdo más entrañable y más admirativo que puede haber por parte de un militante para Agustín Torres. Para mí es un altísimo honor estar en esta casa presentando este trabajo con compañeros como Atencio, que tengan la gentileza, la bondad de presentarnos, con Pino, que ha hablado con tanta elocuencia que no sé muy bien qué voy a decir. ¿Libre? El libro dice. No, muy bien, excelente, digamos. Y que además no solo esto, no solo lo dice acá retóricamente, sino que en el Congreso peleamos codo a codo, y en la Comisión de Energía, en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano hasta el 9 de diciembre, quien les habla. Hemos venido peleando por, bueno, precisamente proyectos como el control online de los barriles de petróleo que se sacan del país, etcétera, etcétera, y desde luego por la ley de bosques y por la ley de glaciares, que son dos leyes que apuntan centralmente a la vida. Es decir, los bosques son el oxígeno y los glaciares el agua. Cuando digo que estoy realmente orgulloso de estar haciendo esta presentación aquí, y agradecerle por supuesto también al compañero del Proyecto Sur la invitación, lo digo porque en algún sentido mi generación es hija y producto del Cordobazo. Hay compañeros acá que han participado del Cordobazo, que me acercaban recién sus trabajos, que siguen militando, que siguen peleando, que siguen tratando de esclarecer, de hacer conciencia, que efectivamente es una tarea muy difícil. No es fácil.
Y sobre todo no es fácil teniendo en cuenta, y lo dice un periodista con medio siglo de oficio, hacerlo en contradicción con los medios que también están en manos de ellos. No crean que porque salió la ley de medios esto se solucionó. Yo enfrenté esa ley, estuve por supuesto de acuerdo y fui uno de los impulsores, aunque algunos periodistas por ahí digan que voté en contra, pero me abstuve en lo que se refiere a los medios gestionados por el gobierno, porque creo que deben ser medios gestionados por el Estado, es decir, que deben ser medios controlados por el Parlamento argentino. No porque sea una fórmula perfecta, que las tres primeras minorías del Congreso controlan, pero es mucho mejor que 6, 7, 8. Yo voy a hablar así como hablo siempre, de manera muy clara. En este libro sobre el mal, que realmente, como digo en la dedicatoria Olivia, mi mujer, parimos juntos, es tan maligno que empieza con una errata. Decimos, dice Fe de Rata, por un involuntario error de edición se omitió una frase en la página 444, párrafo cuarto, donde dice: para no presentarse ante el juez en lo criminal y correccional, debe decir para no presentarse ante el juez en lo criminal y correccional Ariel González Ericabe, quien lo declaró prófugo de la justicia. ¿A quién declaró prófugo de la justicia el juez González Ericabe? Se preguntarán ustedes. Un señor de mostacho muy grande que acaba de ser elegido, no, que no es Alberto Mateo, que acaba de ser elegido senador nacional y que hasta ahora ocupa el cargo, nada más y nada menos importante en la jerarquía, de jefe del gabinete de ministros, el señor Aníbal Fernández, que ha traicionado la ley de bosques y ha traicionado la ley de glaciares. Como ha amenazado con hacer una querella, pero no vino a la primera audiencia de mediación, para que no queden dudas, voy a reiterar que no solo estuvo prófugo de la justicia cuando era intendente de Quilmes, y que así fue declarado por el juez González Ericabe, sino que además le inició querellas a un diputado en ejercicio, cosa claramente vetada para él como funcionario del Ejecutivo por el artículo 69 de la Constitución Nacional. No podía molestar a un diputado y encima de molestarlo después no ir. Pero esto no es lo más grave que ha hecho. Cuando digo que es un malversador de fondos, digo que es un malversador de fondos y lo estoy incitando a que avance la querella que me tiene prometida, como diría el verso, porque yo también a su vez le tengo una querella prometida. ¿Por qué? Con la ley de bosques, que es de mi autoría, se creó un fondo de compensación para los productores rurales. Esto aparentemente no tiene nada que ver con el libro, pero tiene que ver con el libro. Estas cosas las cuenta el libro. ¿Por qué se creó un fondo de compensación? Y bueno, por la fiebre sojera. Entonces, para compensar a los productores, para que no, porque en este país hay que pagarle a la gente para que sea patriótica también, hay que decirlo, no solo la crítica a los gobernantes, sino también a muchos de los habitantes. Como las topadoras seguían tumbando árboles, hubo que crear un fondo de compensación para que las provincias, ¿qué hicieran? Los deberes de la ley de bosques. ¿En qué consistían? En lo que se llama el ordenamiento territorial. Es decir, en los mapas de la provincia, pintar los bosques que no se pueden tocar bajo ninguna circunstancia de rojo. Los que se pueden tocar solamente con audiencias públicas y la anuencia de las comunidades campesinas, las comunidades de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, pintados de amarillo. Y por supuesto con estudios de impacto ambiental debidamente realizados y aprobados por autoridad independiente,
Y finalmente los montes que están en verde y que no representan realmente una pérdida del punto de vista ambiental o del punto de vista de los recursos naturales y que pueden ser explotados. Ese fondo era del 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones. Equivalía en el momento en que se votó la ley, en el 2007, a 1.000 millones de pesos. Equivale hoy a 2.000 millones de pesos. Bueno, les voy a dar una noticia importante para hacer, porque finalmente soy periodista, no se lo dieron nunca. No se lo dieron nunca. Lo más que le dieron fue del ejercicio del 2010, 250 millones de pesos por el estilo, de los cuales el señor Aníbal Fernández alegremente tomó 144 millones. ¿Y a quién se los dio? A Fútbol para Todos. A ese conocido filántropo llamado Julio Grondona. Haz el bien y no mires a quién, reza el principio administrativo de este gobierno. A Grondona. Esa fue pese a todo, la ley de bosques ha logrado suspender en un 60% la deforestación en la República Argentina, lo cual no es un mandato. Por supuesto que existe un 40% de peligro, existe la posibilidad de que con una nueva mayoría parlamentaria la ley de bosques sea reformada y existe la posibilidad de que sea violada como lo es alegremente en la provincia de Córdoba. Pero este libro está referido a otra ley. Está referido a la ley de glaciares, que no es de mi autoría. La ley de glaciares es una ley de una luchadora sindical, bueno decirlo, acá en el local de los trabajadores, Marta Maffei, dirigente histórica de CETERA, que militaba en el ARI cuando lo hizo y fue vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales bajo mi presidencia, ya lleva 8 años y concluye ahora. Es una ley que Marta hizo emocionada al ver las luchas en Chile, que por ahí había una manifestación que cortó la calle por donde iba a pasar y preguntó qué era, y le dijeron que era la gente, los regantes, le dijeron, los regantes que clamaban por el agua. Y Marta dijo, ¿qué es esto, los regantes? ¿Qué? O sea, lo que regan. Quiere decir, los agricultores, que tienen que competir, explicaron, con la mega minería a cielo abierto por el agua, recurso sumamente escaso, como ustedes saben, renovable pero escaso, del cual hay en toda la superficie terrestre un 2,7%, del cual el 70% corresponde a glaciares o áreas periglaciares. Es ahí donde perversamente se juntan los glaciares y la mega minería. Porque la mega minería a cielo abierto, que usa cianuro, es una actividad terriblemente sedienta. Este es el sustracto de este libro. O sea, y tomo a la Barrick-Gold porque, como muy bien informó Pino ahora, es un dato muy bueno que yo no tenía cuando escribí El Mal, efectivamente la Barrick tiene intereses, o mejor dicho, al revés, capitalistas, como los Rockefeller o los Rothschild, los señores que mueven el mundo, que desde la City de Londres o Wall Street, ¿no es cierto?, hacen subir o bajar el oro, el dólar, el euro, lo que sea, generalmente no en beneficio nuestro, son también propietarios de la Barrick. Y la Barrick, por ser el primer productor de oro a nivel mundial y por representar en nuestro país el primer proyecto binacional minero argentino-chileno, el primer proyecto binacional del mundo, que es argentino-chileno, la he tomado como gran metáfora del mal. No es la única, ni es el único aspecto empresario corporativo por el cual podemos considerar que estamos frente a un sistema infectado por el mal. Cuando hablo del mal, no lo hago, por supuesto, en términos bíblicos, aunque bien podría ser porque hay indicios apocalípticos. Lo hago, más bien diría, en términos oncológicos. Acá hay algo sistémico. No es un tumor aislado, que es lo que quieren hacerme creer algunos intelectuales de carta abierta. No, pero bueno, mira, los muchachos están afanando, pero salpican, o sea, algo se les cae.
Mal que mal están haciendo algunas cosas progresistas, son nacionales y populares, son democráticos. No, perdón, esto no es coyuntural. Esta no es una denuncia puntual sobre alguien que pidió una coima, alguien a quien podríamos denominar celular porque va con un 15% adelante siempre. Ya saben a quién me refiero. Bueno, acá tienen un señor de barba candado, ustedes, que se la trae, este muchacho Jaime, digo. Pertenece a la misma banda. Bueno, digo, esto no es una cosa coyuntural y anecdótica, que pueda pasarse por alto y decir, che, Guanazo, ¿por qué no se dejan de joder, vos y Pino? Finalmente, la presidenta se ve con Correa, le da un beso a Chávez, etcétera, etcétera, y ustedes, los dos amargos, los dos agrios, haciendo el juego a la derecha, haciendo el juego a Macri. Y yo digo, pero, a ver, muchachos, ¿por qué no reflexionan un segundo sobre lo que están diciendo? ¿Saben con quién va a votar el presupuesto nacional el Frente para la Victoria PJ? Les voy a dar otra noticia. Con el PRO. El PRO hizo su dictamen en minoría, no en minoría, perdón, vota el dictamen de mayoría, que es lo grave, con disidencia, claro, ellos tienen que salvar la apariencia y tampoco van a alegremente a sumarse, ¿no es cierto?, a lo del PJ sin ninguna condición. Pero hay una curiosa sintonía, muy curiosa sintonía entre cómo explotó el ABL en la ciudad de Buenos Aires y explotaron los subsidios a nivel nacional, que me pareciera indicar alguna reunión secreta entre Macri y no con Pino. ¿Vos te reuniste con Pino? Con Macri y Pino no. No fue con Pino. Pino no se reunió con Macri. Yo tampoco me reuní con Macri. Y me pregunto quién se reunió con Macri. ¿Y para qué se reunieron con Macri? Bueno, digo esto porque todo esto hace a este libro. Yo en este libro cuento todo, como de costumbre. Cuento cómo apoyé a los Kirchner, cómo estuve al comienzo con el proyecto kirchnerista, cómo rompí con los Kirchner, cómo rompí mi amistad política, mi relación personal y por qué. Y todo eso está ligado no solo a una cuestión ambiental, porque ahora me quieren hacer aparecer como si fuera de Greenpeace. No, no soy de Greenpeace, ya estoy bien como soy de Greenpeace, ¿no? Me gusta defender a las ballenas, pero... Nadie está viejo para defender el ambiente. Nadie está viejo para defender el ambiente. No, muchas gracias, mi amor. No digo, no soy un soldado verde, porque la presidenta dijo un momento determinado, he visto florecer soldados verdes que usan productos de la minería, van en auto, ¿no? Tienen relojes, etcétera, etcétera, y luego están en contra de la minería. No hay tales soldados verdes. Lo que tiene que ver es que la lucha ambiental, también les voy a dar una noticia, es la versión de la lucha antiimperialista de siempre en el presente en contra de las corporaciones, los monopolios y los Estados Unidos de Norteamérica. Así de claro. Y nosotros, hijos de puta del hombre, hijos de puta. Porque la expresión hijo de puta tiene un sentido, ha sido utilizado en el castellano frecuentemente por nuestros clásicos, por Miguel de Cervantes Saavedra, por otros, y de puta, decía, bueno. Son eso. Ustedes, cuando lean este libro, se van a ir indignando como fui indignando yo al hacer la investigación con Olivia, al encontrar que, por ejemplo, que la Barrick tenía en su junta de asesores internacional, en 1995, a un perverso expresidente, 41 presidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush. Es director de la CIA cuando fue asesinado Letelier y cuando hicieron explotar el avión de Cubana de Aviación. En ese añito que estuvo Bush, se produjo lo de Cubana de Aviación.
¿Sabía, primo? Interesante. Es un tipo activo. Pero ¿quién estaba con ellos? Un sinvergüenza argentino. El infaltable canalla argentino que es bueno para todas las ensaladas. ¿Quién era este canalla? José Pucci, así le dicen, Rom, el banquero favorito de Carlos Saúl Méndez. Una cosa es el socialismo científico y otra la mufa, y yo creo que la mufa existe. Así que diré que era el banquero favorito de Méndez, si ustedes sabrán interpretar y traducir. La foto no la pude poner acá, en un cuadernito de fotos, porque está en la biografía oficial de Peter Monk, el fundador y CEO de la Barry. Otro sinvergüenza canalla de características internacionales. ¿A quién es Rom? Rom es el tipo que quebró el Banco General de Negocios y uno de los agentes fundamentales para la fuga de divisas de la República Argentina. ¿Le suena lo de la fuga de divisas? Durante la etapa K, en este modelo nacional y popular se fugaron 75.000 millones de dólares de divisas de la República Argentina. Solamente el año pasado, en el ejercicio 2010, se fugaron 20.000 millones de dólares. Y ahora, si un jubilado pretende cambiar 150 dólares para protegerse de las cifras que Moreno oculta, le hacen hasta una radiografía de callos y lo analizan, ¿no? Le hacen una ecografía en la FIP antes de darle la autorización para que compre 150 dólares al valor, digamos, oficial. Por supuesto, en el mercado negro lo puede comprar mucho más caro, como es obvio. ¿Qué hacía el señor Rom ahí? ¿Qué hacía Rom? Pero Rom no solo es autor del escándalo del Banco General de Negocios, que va a ser juzgado en juicio público ahora. Este libro tiene una gran actualidad, cosa que muchas veces uno se olvida de señalar. Viene el juicio, han retardado el juicio a De la Rúa y otros por los sobornos en el Senado. Da el testimonio completo de Pontacuarto acá, donde dice que Gioja cobró. Gioja me cocha, José Luis, gobernador de San Juan, usted cobró 50.000 dólares de coima en el Senado. Y aparte no le pagó a Pontacuarto 1.500 dólares que Pontacuarto le prestó cuando fueron a un casino en Costa Rica. Bueno, esa es la parte de la picaresca. Es el espíritu picarón del PJ. 1.500, se quedó con un vuelto de 1.500 dólares de Pontacuarto. Che, devuélvaselo, con la Barry yo creo que puede arreglar para que le paguen a Pontacuarto la deuda que tiene. Bueno, este señor Rom es muy importante. Digo, es un sinvergüenza importante porque ¿quién estaba? A ver, ¿quién creen ustedes que tenía, a quién creen que tenía en sus directorios y eso? José Alfredo Martínez de Oz, Joe, ¿les suena? Sí. ¿Les parece un nombre suficientemente indicativo? Otro señor, Santiago Soldati, ¿les suena? Los que nos hicieron sonar a nosotros con la única nacionalización que hicieron en la vida, que fue de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Los compañeros de Luz y Fuerza deben recordar muy bien a los bandidos de la Ítalo. Debieron, por lo menos, digamos, los compañeros, digamos, de Buenos Aires, y tuvieron que luchar en contra de esa patronal. Entonces, volviendo a la médula del libro, estamos acá en presencia de algo gravísimo. Pino lo definió muy bien cuando habló del país virtual, del tercer país. Es un país que efectivamente se ha instalado, tiene 384.000 kilómetros cuadrados y está instalado entre la Argentina y Chile, manejado por la seguridad de las mineras. Nadie controla a nadie, nadie mira nada. Se llevan no solo el oro, la plata, el cobre, todos los otros 16 minerales que por ahí van en una barra de bullón doré, ¿cierto? Se las llevan a refinerías remotas, donde ellos sí clasifican perfectamente lo que tienen y lo que se han llevado. En ese tercer país, que existe, entre otras cosas,
gracias a un protocolo adicional firmado por el sinvergüenza empleado de Urnequian, Rafael Bielsa, con su colega chilena María Soledad Alvear, porque también vamos desnudando a algunos progresistas que escriben, siguen escribiendo disfrazados de progresistas con una capucha de progresista, pero laburan para Urnequian. Y Urnequian, Chabrán, al lado de Urnequian, les aseguro yo que soy el autor de Don Alfredo, Chabrán era de kindergarten. De kindergarten. Yo sé que algún día me van a tener un camión encima por decir estas cosas, pero no van a, pero si no lo hacen, no van a lograr que deje de decirles. Exacto. En ese acuerdito firmado por Bielsa con María Soledad Alvear, para que no quedaran dudas, Pino, de la semántica, dije, donde decía recursos naturales que podían usarlos indistintamente en un país, en otro, o extranjero, o sea, un tercero, canadiense, pongámosle, o norteamericano, digamos, para que no quedaran dudas, dije, no, recursos hídricos, pongámosle, che. María Soledad, pongámosle recursos hídricos, la gente medio bruta, no sabe lo que son recursos naturales, puede ser cualquier tipo de recurso natural, no, era agüita. Pongamos que es el agüita. Y un señor que participó en la elaboración de las leyes mineras, junto con Ángel Maza, ¿recuerdan? De La Rioja. ¿Cómo olvidar? Junto con Domingo Felipe Cavallo, perdón, por ofender a los compañeros cordobeses con la memoria de tan lamentable Mediterráneo, ¿no es cierto? Domingo Felipe. Y otros más, digamos, hicieron las leyes mineras de los 90. Y hicieron el tratado binacional que firmaron, como dijo Pino, en 1997 los presidentes Frei y ahí se creó el tercer país, con las características que se pueden llevar de ese tercer país, absolutamente lo que quieran. Pero yo quiero, porque sé cuál es, o presumo, cuál es la orientación de ustedes y en particular de un público juvenil que veo más hacia atrás en el salón, que es la defensa del territorio, la defensa de la nación. Estamos acá ante una circunstancia como las que desafiaron nuestros patriotas porque hemos vuelto a la colonia. Es decir, si hemos vuelto a Potosí, como decía Pino, todavía no ha aparecido San Martín. Todavía no tenemos la independencia, ¿no? Ese tercer país lo han creado desafiando las leyes de defensa de Argentina y de Chile respectivamente. ¿Qué decían las leyes de defensa? Algo interesante, que en la zona fronteriza los extranjeros no podían poseer tierras sin una autorización oficial especial del Consejo Nacional de Seguridad o de algún otro organismo del Estado encargado de tal menester. Es decir, no podía venir alegremente ni Benetton, ni Peter Moore, ni nadie instalarse ahí. Bueno, en el tratado firmado en el 97, el artículo primero se ocupó de ese tema. El artículo primero dijo, no, con independencia, digamos, podrá tener posesiones con independencia de la nacionalidad, bla, bla. Es decir, el artículo primero del acuerdo binacional se ocupa de decir los extranjeros pueden venir. ¿Pueden venir a qué? ¿A hacer bien? ¿A fundar Alpi? ¿A qué? No, al saqueo. Al saqueo. Alegre. Pero además, ¿quién? Y acá viene la historia que tiene la forma de thriller y que yo pienso que a algunos les va a atraer la lectura. ¿En beneficio de quién? ¿Quién es Labarre? ¿Quién es este personaje Labarre? ¿Quién es Peter Moore? ¿Quiénes son? Labarre Gold fue fundada en 1982, en momentos en que los Estados Unidos de Norteamérica comenzaban, con ayuda de algunos canallas del batallón 601 de inteligencia de la República Argentina, represores, comenzaban a ayudar, bueno, me llevaban ya un rato ayudando, en realidad, incluso lo siguieron ayudando después de la Guerra de Malvinas, a la contra nicaragüense. Como en el Congreso mismo de los Estados Unidos se consideró ilegal
la actividad de armar a la contra, es decir, para derrocar un gobierno legítimo, que era como era el gobierno del comandante Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua. Entonces, alegremente, un comité de inteligencia integrado por Bush como vicepresidente de los Estados Unidos diseñó un modelito para eludir la prohibición. ¿Y qué se les ocurrió? Dos cosas muy ingeniosas. La primera, che loco, ¿y si les vendemos droga, si nos vendemos droga del territorio y les vendemos los fierros a ellos? Che, pero pará, pero Bush no puede, porque es el número 1 del mundo en contra del narcoterrorismo, ¿no? ¿Quién es el campeón del narcoterrorismo? Del antinarco, perdón, me equivoco siempre, igual que con la DEA. ¿Quiénes son los campeones del narcoterrorismo? Entonces, pusieron a un criminal, a un asesino que había reclutado Bush para la CIA, el señor Félix Rodríguez Mendigutía, prisionero y torturador moral y asesino de Ernesto Guevara, gran patriota nuestro cuya casa fuimos a visitar hoy en Altagracia, el americano. Ese hijo de puta, otro hijo de puta, Félix Rodríguez Mendigutía, fue el encargado de hacer un curioso tráfico entre el aeropuerto de Ilopango en San Salvador y el aeropuerto de Fort Lauderdale en la Florida. La Florida, que es un lugar al que son muy afines los Bush, como que Jeff fue gobernador. Y entonces ahí cambiaban directamente droga por fierro. ¿Les suena? Narcotráfico y tráfico de armas. Una actividad interesante para que la realice el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Con la anuencia, por supuesto, de ese imbécil, pésimo actor llamado Ronald Reagan, que era el presidente. Y que después se dio el Salón Oval a quien debía ocuparlo, que era George Bush, obviamente, que era el tipo que tenía acceso. Y el otro ardid que encontraron, dijeron, che, ¿y si Israel le vende armas a Irán? Dijeron, pero algunos asesores dijeron, sí, es cierto, están los hearings del Senado, se puede encontrar las declaraciones de los asesores que dijeron, no, che, pero ¿cómo le vamos a vender armas al Ayatollah? Están en pedo. El Ayatollah es un terrorista, es un tipo jodido. ¿Cómo venderle armas a Irán? ¿Te parece? Los americanos secuestrados. Por eso, exacto, muy bueno. Me apunta el compañero, había norteamericanos secuestrados. ¿Te parece que le vendamos? Y le vendemos. Le vendemos no nosotros quedaría muy feo, un poco elegante. Le pedimos a los muchachos de Israel, tenemos buenas relaciones con el Mossad, son buenos tipos, gente buena, piola, y le pedimos que directamente ellos le vendan a Irán. Bueno, y dijeron, bueno, pero ¿quién financia? Todavía que tiene que haber un boludo, algunos boludos, más de uno, que financien la operación. Digamos, Adnan Khashoggi, que figuraba en ese momento en las tapas de todas las revistas del Corazón, de Ola y todo demás, como el hombre más rico del mundo, y se lucía con su esposa, que era una esposa de lujo, por supuesto, que le había puesto el nombre árabe, pero era italiana. Tenía un yate que valía $87 millones, que se llamaba Navila, que tenía letras de oro en la cubierta. Digamos, es un buen papagayo para, ¿no? Como decía el general Pino, el pabellón cubre la mercancía. Entonces, con el pabellón del hombre más rico del mundo, dijeron, ahora. Y a su vez Khashoggi buscó otro mecenas, que era Manujer Ghorbanifar, iraní, también traficante de armas. Y bueno, vamos financiando la operación entre los dos. Vos ponés 10 palos verdes, yo pongo 10 palos verdes. ¿Con qué respaldó Adnan Khashoggi los $10 millones con los cuales inició la financiación del Irán contra? A ver, con acciones de ¿quién? De American Barrick, el antecedente directo de la Barrick Gold. Cuando yo encontré esta información, pegué un salto hasta el techo y casi me rompo la nuca de alegría, porque yo tenía una declaración de Alex Constantin, un periodista muy respetado, que decía la Barrick es una empresa fachada de la CIA. Yo estaba convencido que es una empresa fachada de la CIA, pero no tenía ese dato. Era un dato clave. A ustedes dirán, ese dato lo dio seguramente algún agitador izquierdista, ¿no es cierto?, algún portal de la red poco serio. No, el Senado de los Estados Unidos. Es decir, en los hearings del Senado de los Estados Unidos, además del informe del senador John Kerry,
están las declaraciones de un empresario llamado Roy Furman, que era socio de Adnan Khashoggi y que es el que revela el tema de los 10 millones de dólares de las acciones utilizadas para el tráfico de armas. Así nació la Barrick. Es decir, a estos muchachos les estamos dando el territorio en la zona limítrofe con Chile. Y se lo estamos dando con entusiasmo, con generosidad, con caridad, con gratitud. La Presidenta de la Nación ha viajado a Toronto, ha viajado a Nueva York, lo quiere mucho a su amigo Peterman, a quien le llama Peterman. Se ha encontrado con Peterman. Se ha sacado fotos con Peterman con la bandera argentina, la bandera de Canadá y la bandera de la Barrick Gold, que ustedes habrán visto. Llevó a 4 gobernadores cordilleranos a la reunión del Grupo de los 20, que nada, todo el mundo preguntaba. Yo me acuerdo, me llamó el director de Fondo Impropedir y me dijo: che, Luco, ¿a qué van gobernadores a la reunión del Grupo de los 20? Barrick Gold. Y lo llevó al traidor de Beder Herrera, que es un traidor, un pillo, que pasó de ser dirigente ambientalista y se dio vuelta así al cazar la gobernación. Lo llevó a este muchachito Urtubey, también de uñas largas. Lo llevó a Gioja, que es un empleado, un socio minoritario, por supuesto, de la Barrick. Cuando digo esto lo digo responsablemente. Su hermano César Ambrosio Gioja, que era presidente de la Comisión de Minería, es dueño de la empresa minera bentonita Santa Gema Sociedad Anónima, en cuya página web figuraba que era proveedora de la Barrick Gold. Todo esto. Y la presidenta lo llevó alegremente a estar con Peterman. Antes, y acá viene lo peor de todo este libro, ya se lo estoy contando todo, pero no les voy a contar el final. Les voy a contar el final y mi propio beneficio. ¿No? Antes de eso, Peterman la sondeó a través del CEO de Barrick, Aaron Regent, a la presidenta, para ver si la presidenta estaba dispuesta a concederle algo muy importante: una nueva ventaja impositiva. Fernando Pino Solanas ya ha hecho una descripción clara de cuáles son algunas de las 18 desgravaciones especiales que tiene la minería a la que nosotros subsidiamos para que se lleven nuestra riqueza. Pero a Peterman le parecía, pues también por la simpatía de Cristina, que no le pareció un poco todas esas concesiones. Y dijo: che, quiero otra más. Bien, no hay problema. La presidenta se la concedió. Viajó a Chile y le comunicó a Michelle Bachelet que estaba todo cocinado, y se reunieron el secretario de Hacienda de la República Argentina, Juan Carlos Pessoa. ¿Le suena? ¿A alguien le suena? Hay compañeros, claro, hay compañeros que lo recuerdan, ¿no? Perdón, ¿es cierto la versión esa de que Pessoa se salvó de ir a La Perla por una gestión que hizo Domingo Felipe Cavallo ante el general Menéndez? Bueno, es una versión, lo consigno como versión. De todas maneras, Juan Carlos Pessoa firmó con un funcionario menor chileno, Ricardo Escobar, director de Impuestos Internos de Chile, un acuerdo tributario secreto entre Argentina y Chile, que ha dejado de ser secreto, pues yo lo publico acá en la página 400 y pico, al final está publicado, ya dejó de ser secreto. O sea, cualquier argentino, comprando el libro, pues, puede enterarse de qué dice el acuerdo tributario secreto. Ahora, ¿qué dice el acuerdo tributario secreto? Yo no entendía nada, les confieso. Lo leí, lo releí, lo daba vueltas, lo miraba para todos lados, hasta que se lo llevé a algunos fiscales amigos, se lo llevé a algunos especialistas tributaristas, y dije: muchachos, pónganme esto para un gallego. O sea, explíquenme, si yo tengo que explicar esto en un chiste de gallego, ¿cómo lo explico? Pues mira, muy sencillo. Con este acuerdo tributario secreto, este acuerdo tributario secreto es un fraude fiscal, por el cual debería ir preso Pessoa. No, ¿en serio? Pobre Pessoa, ¿por qué? No, bueno, porque está renunciando a una de las cosas fundamentales que hacen a un Estado, que es cobrar tributos. Ustedes dirán: ¿cómo? ¿A qué renuncia? Bueno, muy sencillo. Le permite a la Barrick descontar pago de impuesto al valor agregado por compra
compras de bienes o servicios realizadas en Chile. Claro. Y distribuye la carga impositiva entre los dos países de la siguiente manera. Como Chile saca el 75% del material, puede cobrar el 75% de los impuestos. ¿Qué tal? Argentina el 25%. Pues bueno, a primera vista está bien, si los tipos tienen minerales. Pero ¿qué pone Argentina? ¿Qué pone Argentina? Argentina pone el 90% del water. 90%. ¿Y qué le queda a cambio? Le queda el dique de Colas, que es algo parecido al dique San Roque de tamaño. Tiene 340 hectáreas de superficie por 400 metros de profundidad, donde va a quedar el lodo cianurado de la operación de lixiviación de Pascua-Lama. O sea, el retrete de Pascua-Lama nos va a quedar a nosotros. Es muy bueno. Che, pero pusimos el 90% del agua y nos queda el retrete. Un negocio espectacular. Eso sí, cobramos solo el 25% de los impuestos y el 75% Chile. Es magnífico. Desde el punto de vista de la soberanía nacional, es algo alucinante. Ustedes dirán, no, Bonazo exagera, esto no debe ser así, le pone un énfasis especial. ¿Saben qué pasó con este acuerdo tributario secreto? Renunciaron dos técnicos importantes. Uno, nada menos que el subsecretario de Hacienda, Cristian Modolo, que se fue después a la oficina, regresó a la oficina anticorrupción de la que había ido a Hacienda. ¿Y con qué frase renunció? Diciéndole a Juan Carlos Pessoa, no, acá yo no meto los ganchos porque vamos todos en cana. Vamos todos en cana. Ahora, si esto es cierto, ¿la presidenta incurrió o no incurrió en el delito de tráfico de influencias? La presidenta de la República, estoy diciendo, Cristina Fernández de Kirchner. ¿El secretario de Minería, Jorge Mayoral, incurrió o no incurrió en tráfico de influencias? ¿El señor Juan Carlos Pessoa incurrió o no incurrió en tráfico de influencias? César Gioja, José Luis Gioja, etc. Oh, pero viene lo mejor, que todavía no lo saben. Este libro tiene muchas cosas, en serio, palabras no. ¿Cuánto le cobran el agua en San Juan? Nada. Porque a ustedes les van a aumentar las tarifas. No, pero nada sería muy genérico. Si decimos nada, los tipos salen zafando. No, nada no, les cobran. Les cobran 170.000 pesos por 5 años de uso del agua. Pesos de Moreno, o sea, pesos con un 25% menos cada año. O sea que en 4 años no le cobraron nada a este cálculo inflacionario, ¿o no? Nada. ¿Cuánto representa 170.000 pesos en 5 años? Es una cuenta interesante. Significa 93 pesos por día. ¿Cuánto va a consumir la Barrick en Pascua-Lama de agua cada día? Durante todos los días del año, durante los 25 años en que funcione la mina. 27 millones de litros. O sea, por día, 27 millones de litros por día a 93 pesos. El que hizo un mal negocio no es solo el que riega en San Juan, el que se da una ducha. El que se da una ducha perdió para el campeonato. Porque claro, la Barrick que está pagando el 0,16% de lo que paga un usuario domiciliario. ¿Y la electricidad? Bueno, también. Electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, digo, para no aburrirlos, para que podamos hacer un diálogo, para que puedan hacer algunas preguntas, voy cerrando mi exposición con ellos, con lo que empecé a decir al comienzo. Esto podría considerarse, bueno, finalmente si uno se pusiera en un exceso de bondad frente al mal, que no conviene ser bueno con los malos, uno podría llegar a decir, bueno, pero es la minería a cielo abierto, es decir, hay otras cosas que son positivas, ¿no? La asignación familiar, etc. Lo que pasa es que este modelo, porque es un modelo, y digo, ¿por qué es un modelo? Porque ustedes van a encontrar al final del libro un mapa de la cordillera de los Andes, donde hay más de 40 yacimientos minerales que están, digamos, muy cerca de la explotación plena, ¿no es cierto? O sea, en la etapa avanzada, madura, todos ellos de mega minería a cielo abierto con uso de cianuro. ¿Y dónde dirían ustedes que están ubicados?
en las nacientes de los ríos de montaña. Es decir, donde están las áreas glaciares y periglaciares. Cuando nosotros finalmente logramos tercerle la mano al veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la ley de glaciares, y logramos después de 1 año y medio de intensa lucha parlamentaria que la ley se promulgara, hicieron 2 cosas claves. La primera, traicionarla a través de Aníbal Fernández, que le encargó el inventario de la ley de glaciares a la Fundación Innovate, que al checarla ahí con Olivia, viendo, ¿qué fundación está aquí? ¿Quiénes son? ¿Con quién está vinculada? Es una fundación del CONICET, pero funciona como si fuera una empresa privada. Cuando entramos a mirar los clientes, el cuarto cliente en la larga lista de más de 50, ¿quién era? Barrick Exploraciones Argentina, Sociedad Anónima. Entonces me di cuenta que el señor Aníbal Fernández le había encargado al zorro el recuento de la gallina del gallinero. No, que lo haga el zorro, te lo juro, che, quién sabe cuántas gallinas hay ni cuántos pollos. Que lo cuente el zorro. Se lo digo al zorro. Me escribió un señor Augusto García indignado. Bueno, y le escribo en este tono porque usted me ha aludido de manera injuriosa a mí, sino muy otro sería mi tono. Y yo le mandé una carta del señor García. Usted tiene como cliente a la Barrick. Entonces, esta es una traición a la ley de glaciares. Pero hay algo mucho más importante que todo esto. La admisión que hizo la propia Barrick cuando presentó ante un juez federal de San Juan absolutamente sometido a Gioja, es necesario aclararlo, el señor Miguel Gálvez, el doctor Miguel Gálvez, presentó amparos por derechos adquiridos para que se declarase inconstitucional la ley de glaciares y se tomara una medida cautelar. ¿Cuál era la medida cautelar que estaba pidiendo la Barricol? Que siguiera la explotación de Veladero y que siguiera la explotación de Pascualama, hasta que se determinara con el inventario en 5 años que planea hacer Aníbal Fernández si hay glaciares o no hay glaciares en la. Ahora, esto es una burla. Esto es una burla ilegal y siniestra. Es una violación brutal de una ley que logró ser instalada nuevamente. Bueno, para no aburrir, creo que se han cometido muchas ilegalidades. Otras que podría citar. No hay seguro, la Barrick no tiene seguro, ni en Veladero ni en Pascualama. ¿Por qué? Dirán ustedes, pero si es un negocio de la gran flauta, o sea, es mucha guita, como se llama asegurarla a la Barrick. No la pueden asegurar porque el daño que puede causar ambiental es impagable. No hay compañía de seguros que quiera afrontar eso. De la misma manera que tampoco, si no le dieran el agua a 93 pesos por día, tampoco habría invertido un solo dólar la Barricol. Esto es el mal. Y yo, vuelvo a repetir, cierro mi exposición con el homenaje a compañeros como Tosco, que llegaron hasta el extremo de rendir su vida y su salud por la lucha que todavía está pendiente, compañeros. Yo quisiera que cada uno convirtiera este libro en un instrumento de conciencia y de lucha, para convencer todavía a los que no saben que estamos absolutamente dependientes, ahogados, sometidos al capital imperialista transnacional. Compañeros, tenemos la posibilidad de efectuar algunas preguntas a los compañeros que se ponen acá. Solamente les pediríamos encarecidamente que sean breves, si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. A ver, compañero. Digo yo, que durante la época del menemismo, con la corte adicta, todos decían, vayan a la justicia, Seguimos denunciando a través de los libros. Sí. Ahora hemos cambiado la corte, me recuerdo que hasta jueces y todo decían, por fin una justicia independiente. Digo, ninguna de estas causas tiene suficiente fundamento para que realmente un juez que tenga lo que tiene que tener, la tome, o cambió todo para que no cambie nada.
político. Bueno, yo creo, compañero, que... Por ejemplo, este abogado Mondelsano, este demócrata que vive denunciando al menemismo, ¿qué lo hemos consultado? Yo creo que la Corte tiene que tomar una decisión pronto. La Corte tiene 5 expedientes que han girado ya entre sus ministros. Tiene los amparos presentados por Navarri y por AOMA, el sindicato minero de San Juan, vinculado a la CGT, que ha jugado con la empresa, que es decir, ha jugado con la patronal. Y tiene, en sentido contrario, presentaciones hechas por ciudadanos como la causa de Ricardo Marcelo Vargas, que es guía turístico voluntario, gratuito, ¿no es cierto?, de la Reserva de San Guillermo, y que quiere proteger la Reserva de San Guillermo, donde está ubicada la mina. Está ubicada, por si fuera poco, en una reserva de la biosfera, declarada reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Este expediente está hace rato en la Corte. Y yo, la verdad, le diría al doctor Lorenzetti, presidente de la Corte, que además es experto en derecho ambiental, ¿cuál es el principio precautorio que rige? Porque el principio precautorio del derecho ambiental dice: no me toque nada del ambiente, me refiero, no de los recursos naturales, mientras no se demuestre que usted no le va a hacer daño. Si después el daño es irreparable, como vimos, no tiene ni seguro. No, acá se ha aplicado el principio precautorio al revés. Se le ha dicho a la minera: ustedes sigan, esa es la medida cautelar que tomó el juez Gálvez y que hasta ahora la Corte no ha revocado. O sea, hasta ahora existe ese fallo perverso de dictar la medida cautelar por parte del juez sanjuanino Miguel Gálvez. Y yo le recuerdo, el doctor Lorenzetti, autor del Tratado sobre Derecho Ambiental, que establece el derecho ambiental respecto al principio precautorio. No sé si esto le responde. A ver. Buenas noches. Realmente el panorama es terrorífico, especialmente para las asambleas como la mía. Yo pertenezco a Asamblea Córdoba Ciudad Despierta y realmente la ley 9526 es el hijo de las asambleas y realmente cada día nos está costando más poder defender el ambiente, que se destruye con una magnífica potencia impresionante, y realmente las asambleas estamos poniendo el cuerpo en la defensa de las leyes de los glaciares y de todo lo demás. Yo he ido casi hasta Pascualama, he estado en Andalgalá, he ido a Veladero, he visitado y hemos estado trabajando con la gente de Andalgalá mucho tiempo, pero yo pregunto, si ahora van a sancionar o están a punto de sancionar la ley antiterrorista, ¿dónde nos vamos a ubicar la asamblea? Porque ¿qué defensa vamos a tener si solamente por estar defendiendo el ambiente, y especialmente en Córdoba, defendiendo las zonas de los acuíferos naturales que van a poner, si cae la ley, las minas de uranio, que van a estar sobre las laderas de los Condoritos, utilizando 14.000 hectáreas de los Condoritos, y no podemos hacer que la gente entienda y que nos ayude? Realmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué se sugiere? Porque nosotros estamos tratando de hacer sancionar leyes, a ver quién nos apoya o quién no nos apoya, porque realmente a quién se las presentamos y total de todos modos van a hacer semejantes desastres con las leyes. Yo me temo, sinceramente, que viene una etapa muy negra. Quiero advertir con toda claridad. Esto de los subsidios no es un chiste. Esto es un tarifazo. Y, claro, y los tarifazos suelen venir acompañados por lo que Mafalda llamaba el palito de aporrear ideologías. ¿Se acuerdan? La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ha establecido un cerco en torno a la ciudad de Buenos Aires, controlando con efectivos de gendarmería posibles ingresos desde el conurbano bonaerense. No sé si esto les dice algo. Vale, la denuncia de espionaje. Claro. Hay denuncias de espionaje hechas por la compañía Nora Cortina, de Madre Maya, Plaza de Mayo, línea fundadora, en el sentido de que efectivos de inteligencia de la Gendarmería Nacional están justamente investigando, checando, mirando a
compañeros militantes, ambientalistas o de distintas corrientes. Bueno, cuando ocurrió lo del pollo sobrero. O sea, yo escribo este libro y ¿qué es lo que hace mi jefe de gabinete ministro? Me amenaza con la querella. Al pollo sobrero lo hace meter preso. A mí no me puedo hacer meter preso, pero al diputado de la Nación. Y le iba a armar un escándalo lindo. Pero al pollo lo metió preso, con el apoyo del juez. Entonces, yo creo que hay que estar muy alertas, que hay que difundir todo esto, porque acá ha ocurrido algo muy peligroso, que es que se ha dividido el campo popular. El campo popular está dividido, y hay gente que está con el gobierno, y hay gente que está contra el gobierno, y hay gente de buena fe que está con el gobierno. Hay chicos militantes que empiezan su militancia en la cámpora, que no lo hacen por mala fe ni para apoyar a Peter Moore, lo tengo claro. Lo hacen con la misma desinterés e idealismo con que lo podía hacer cualquier otro militante de otra formación, ¿no es cierto?, de izquierda, o contraria al statu quo, contraria al sistema. Solo que, digo, sus jefes no, digo, ojo, están en la lista de pagos del Estado. Es decir, sus jefes es otra cosa, están asalariados. Pero me refiero a que muchos muchachos que están en esto de buena fe, entonces el campo popular está dividido, entonces hay que esclarecer, hay que debatir, hay que discutir, es una etapa en la cual hay que discutir. Y hay que decir, maestro, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que dice la compañera, nosotros vamos a Andalgalá, vamos a Famatina, vamos, ¿no es cierto? Fuimos hasta Veladero, vamos. Sí, y es verdad, hay una minoría importante de ciudadanos y ciudadanas que están poniendo el cuerpo, y se la están jugando, digamos, por esto, sin ningún lugar a duda. Lo importante es que crezca esa marea, que la gente asocie en su vida cotidiana que lo que puede perder es enorme, que cuando estamos hablando del mal como sistema, estamos hablando de que la pérdida después es irreparable. Si nosotros tenemos megaminería en la cordillera, soja y maíz, ¿no es cierto?, para el biodiesel, para el biocombustible en el campo, saqueo petrolero al que hace alusión Pino, ¿no es cierto?, muy correctamente, en el mar epicontinental argentino, en la Patagonia, ¿y qué nos van a dejar? ¿Cómo nos van a dejar el país? Este es el tema. Y entonces hay que debatirlo. No sé, Pino, si vos querés agregar algo de esto. Todo lo que se acaba de decir es la verdad. Por otro lado hay otra verdad, que cuando se explica bien estos temas, la gente los comprende y por supuesto no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Yo veo que todavía nuestra potencia para difundir estos temas y persuadir es muy floja. Es verdad, por encima de las ideologías, por encima de los proyectos políticos y económicos, está la defensa de la vida. La defensa de la vida es la defensa del aire, es la defensa del agua, es la defensa de la tierra, es la defensa del medio ambiente. Argentina en estos 20 años comenzó a desarrollar un importantísimo movimiento de defensa ambiental. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hoy son 8 las provincias que prohibieron la megaminería. Son 8 provincias argentinas. Por supuesto que si nos quedamos con los brazos cruzados, los intereses van a arremeter. En Mendoza se encajonó por mucho tiempo, se derrotó al proyecto San Jorge. Esto no es todo, está la minería de uranio. El mundo ha sido testigo de nuevas catástrofes por el proyecto de la energía nuclear. Esto hay que debatirlo acá en la Argentina. Acá hay que revisar el plan nuclear argentino. ¿Cómo es posible que se vaya a refaccionar y poner a punto la central de Río Tercero, que está en zona sísmica? Acá hay que criticar al fundamentalismo científico que cree que la ciencia lo ha previsto todo. Pero hace 2 años hubo un pequeño sismo en la región de Yacyretá. No
No es poca cosa esta, porque cualquier sismo en la región de Yacyretá puede producir una grieta en la central, y el lago de Yacyretá, liberado, puede barrer con todas las ciudades que están río abajo, ribereñas. Por lo tanto, también con la central de Atucha. En consecuencia, todas estas cosas en la era del calentamiento global, que está produciendo fenómenos inesperados, todo debe ser hoy puesto en cuestión. Y lo más grave aún es que el gran dilema argentino es que el 90% de su energía hoy se realiza en base a hidrocarburos, que es el elemento que más contamina, es el que genera el efecto invernadero, que es la causa esencial del calentamiento global. ¿Cómo se recambia esta matriz? Estamos en un problemón. Por un lado, las energías alternativas no contaminantes no se han desarrollado en ninguna parte del mundo tanto como para reemplazar los hidrocarburos. Pero vivimos en la civilización que está destruyendo la atmósfera, que es la civilización del petróleo. La civilización del petróleo, que es la civilización del automóvil, todo esto debe ser puesto en cuestión. Es decir, hoy no se puede hacer política sin colocar el tema del cambio cultural. Acá hay que criticar con mucho fundamento esta sociedad del consumo, del derroche y de la destrucción ambiental. Tenemos que ir hacia otro mundo. Cuando Evo Morales en la cumbre de Copenhague en 2009 decía, si se aumenta 1,5 grados más el calentamiento global, el correlato será, por las sequías, la desertificación, 40 millones de muertos. La humanidad todavía no reacciona a la dirigencia mundial. Por eso es muy importante en este momento. Yo, por ejemplo, cuando veo esta sala es el testimonio de la pobreza en la conciencia de la clase dirigente y política. No sé si me entienden, muchachos. Acá no hay 1000 personas. Acá no está todas las fuerzas democráticas y progresistas cordobesas, que estoy seguro que coinciden con esto. Otro problema es que no lo asumen con fuerza. En el Parlamento argentino no hay otra fuerza que la nuestra que esté planteando este tema hoy, porque no hay ninguna otra fuerza que plantee el tema del medio ambiente, que plantee el tema de la minería, que plantee el tema de la contaminación. Pero este es un problema que hay que empujar de abajo, y hay que empujar de abajo con los movimientos sociales para terminar de fundir lo social con lo político. Porque hasta tanto se vean en compartimentos estancos, será esta expresión patética del movimiento ambiental que viene a tocar timbre en los despachos. Los movimientos sociales y ambientales tienen que constituirse en fuerza política, no tocarle el timbre a nadie. Son la representación genuina de una nueva sociedad que en la Argentina están haciendo, pero como estas cosas, el otro tarda en morir y el bebé tarda en nacer, es una cosa tremendamente angustiante, pero la vida no tiene tiempos infinitos, no tiene tiempos infinitos. Nosotros tenemos que reemplazar esto. Hace 10 días realizamos con Miguel, convocamos el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y yo desde Energía, hicimos una audiencia pública, mucha gente, casi todas las organizaciones ambientales vinieron, sobre el tema de la matriz energética y su relación con la contaminación ambiental. Ahora, piensen ustedes que estamos en un congreso que todo este año no sesionó, creo que hubo 5 o 6 sesiones, que la Comisión de Minería no abrió sus puertas nunca, que la Comisión de Transporte con los accidentes
y con el modelo contaminante que es el transporte automotor, no abrió sus puertas nunca este año. Estamos en un país donde, disculpen la expresión, se cagan en lo institucional. Hace 3 años que pedimos que entreguen los contratos que firmaron de la explotación marítima en la plataforma continental, ni por carta de documento, hemos tenido que colocar un recurso de amparo. No entregan los contratos que firmaron de compra de gas a Qatar ahora, que es el mayor contrato que se haya firmado jamás. No entregan nada, de ninguna documentación. Entonces estamos en una parodia de república y ha terminado con el 54% de los votos. Esto es una tragedia, compañeros, que exige una autocrítica de todos, de todos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por supuesto, hay un pueblo que está en el medio del combate de 2 aparatos informativos mediáticos desinformadores colosales: los grupos mediáticos privados y el complejo mediático oficial. Los únicos programas de comunicación política que existen en la televisión abierta están en manos del gobierno. Los otros son cable. La gente está entre el fútbol para todos, el 678, la tinalización. En las provincias no se leen los diarios nacionales, donde a veces se cuela alguna información. No hay información. En definitiva, lo que decimos es que hay que multiplicar las voces. Hoy como ayer, es el boca en boca, es el uno al otro, todo esto lo que tiene que constituirse esta red. Yo lamento porque la presencia de Miguel acá es un lujo. Y de este libro, este es un acontecimiento cultural. Y es un acontecimiento cultural. Y es un hecho de valentía cívica que merece el mayor de los aplausos. En los años 90 en la Argentina es muy semejante a la de casi todos esos otros países, y cuando uno lee esas leyes, la ley de inversiones mineras y todas las que le siguen, la sensación que uno tiene es de impunidad, y uno dice, pero caramba, ¿hay alguien que haya pensado que nos debe quedar algo? No estoy bromeando. La ley de inversiones mineras 24.196 prevé un máximo de regalías del 3%, pero posibilita el descuento de todos los gastos de extracción, trituración, molienda, administración, transportes, seguros y fletes, todos los gastos de la compañía. Y como no hay control público ni de las inversiones, ni de lo que se extrae, porque los yacimientos mineros son cotos cercados y controlados policialmente por las fuerzas de los propios yacimientos, las mineras, el Estado Nacional Argentino y las provincias toman como válido lo que dice la declaración jurada de las mineras 180 días después de que el barco llega a puerto de destino y allí realizan la refinación del material, sabiendo entonces cuánto hay exactamente de oro, cuánto de cobre, cuánto de esto. Es difícil de creer esto. En consecuencia, las mineras le pagan las regalías a las provincias. Ustedes saben que desde la reforma constitucional del año 94, los recursos del subsuelo pasaron a las provincias. Siempre era de la nación, que debía coparticipar los recursos con las provincias. La reforma del 94 fue motorizada esencialmente no solo para legalizar las privatizaciones y lo que se venía haciendo, sino para posibilitar que una riqueza multimillonaria se transfiriera al extranjero.
Yo les voy a dar una sola cifra. La privatización de petrolera significó que 4.500 millones de barriles de petróleo salieran de la Argentina. A un barril de 90 a 100 dólares significa entre 400.000 a 500.000 millones de dólares de transferencia argentina hacia el extranjero. Como pueblo, que tengamos en claro que tenemos que marchar hacia la construcción de una sociedad más justa, la construcción de una sociedad mejor, y que el actor principal de eso somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes debemos prepararnos para avanzar en esa dirección, como trabajadores, como pueblo. Y en esa tarea es la que acá nos van a explicar el compañero Pino Solana a través de su actuación profesional, dilatada, y también en la construcción de una organización como Proyecto Sur. Compañeros, tenemos este grandísimo honor de presentarlo a los compañeros. Vamos a dejarlo en primer lugar al compañero Pino Solana. Buenas tardes, estimados amigos, amigas, compañeras, compañeros. Mis primeras palabras son de agradecimiento al sindicato, al histórico Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, por habernos cedido la gentileza de cedernos su local para esta charla, para recibir a este patriota, este gran investigador y además, por supuesto, archiconocido, gran narrador argentino y latinoamericano, que enorgullece nuestra literatura, que es Miguel Bonazo. A nosotros, en nombre del Proyecto Sur, nos pareció un honor presentar y convocar a la lectura de esta extraordinaria investigación que es el libro que es motivo de este encuentro, El Mar. Muchos han hablado del tema del desastre económico y la contaminación que ha generado la política de apertura minera iniciada por Carlos Menem en los años 90. Nosotros mismos realizamos una investigación importante en el año 2006-2007, que luego fue el motivo de esa investigación de hacer la película que ustedes conocen, Tierra Sublevada, Oro Impune. Muchos otros investigadores, como Javier Rodríguez Pardo, Compañeros, buenas tardes. Nos avisan de que el libro está allí abajo, en la mesa abajo, el libro del mar. Compañeros, tenemos el altísimo honor de presentar a dos formidables luchadores, activistas, que nos han venido acompañando durante muchísimo tiempo, tanto a nosotros los que somos más veteranos como a los más jóvenes. El compañero Miguel Bonazo, un nuevo libro de él, El Mar, un compañero que nos ha aportado, decíamos, a un factor clave que al decir voy a tener que
remitirme al compañero Agustín Tosco. No es nuestra costumbre tener que estar haciendo ese tipo de menciones, pero necesariamente, y atento a los compañeros que nos acompañan, el compañero Agustín Tosco solía repetir cada vez que la oportunidad se nos presentaba de que para la continuidad de la lucha teníamos necesidad de dos factores: conciencia y organización, o a la inversa, organización y conciencia. En cuanto a la conciencia, compañeros, si tenemos que analizar nosotros muy modestamente, hoy en la actualidad, entendemos que estamos muy pobres. Esto en un afán comparativo del momento que se vive referido a las décadas 60 o 70. De manera tal que en esa dirección, para aportarnos en el grado de conciencia, la clase trabajadora, nosotros como pueblo, el compañero Miguel Bonazo viene haciendo gala de su gran despliegue, de su gran conocimiento de las letras. Para nosotros, los que diríamos no somos, digamos, muy habituales a la lectura. De manera tal, compañero, que ellos van a estar con nosotros acá. El compañero Pino Solana. El compañero Pino Solana, larguísima, lo mismo que Miguel Bonazo, larguísima trayectoria, actitudes de lucha, esclarecimiento, cuestiones muy importantes. La conciencia, según la poca experiencia que uno tiene, compañero, y modesta experiencia, no se logra la conciencia en una conversación solamente o en un tramo corto. La conciencia es, o por lo menos al entender de uno, es que nosotros tengamos en claro como trabajadores, Maristeles Vampa, han aportado otros libros sobre el tema de la minería, pero faltaba colocar la lupa e ir en profundidad, huir, pasar la película para atrás, pero la película que no se ve. Faltaba la trama secreta, la historia de esta verdadera locomotora de la mega minería, que es la primera empresa aurífera del mundo, la Barrick Gold. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que vivimos en una Argentina azotada por olas de olvido. No, pero como si aquello lo dijimos en determinado momento. ¿Cómo puede decir eso si estamos en la época de la red donde todo el mundo se mete y se puede informar de todos los diarios del planeta? Sin embargo, hay que repetir varias veces lo mismo para que la gente lo recuerde. Pero no solamente eso, sino que hay que machacar mucho, porque la sociedad argentina está dividida por colores políticos o ideológicos, y el que es de River no puede aceptar ninguna crítica, y menos si viene del que es de Boca, o pincharrata, como quienes hablan. Entonces, vivimos en una sociedad muy disociada, que quiere escuchar y sintoniza, prende el receptor en determinados momentos y en otros lo apaga o cambia de dial. Y en general el que escucha dice, yo no sé si será tan cierto, porque enseguida piensa, ¿quién otro ha retomado esto? Ha sido título catástrofe en los diarios, porque la historia que encierra este libro sería materia de título catástrofe y de un escándalo nacional en cualquier país donde funcionan sus instituciones republicanas en serio. Porque quien lee este libro se dice, pero claro,
Acá no hay fiscales en la Argentina. No, te equivocás, existe el Ministerio Público, con un ejército de fiscales federales. Entonces, la verdad sola no alcanza. Y ahí viene la guerra de las imágenes para llegar a convencer o que se tome en serio lo que estamos diciendo. Por eso, este libro, El Mal, que tiene una seria investigación de un verdadero roedor de archivos que es Miguel, que ha trabajado en equipo con su compañera y mujer, chequeando dato por dato, pero el libro tiene la ventaja que al ser escrito por un narrador, tiene una sensibilidad y una recreación de las escenas, porque la vida nuestra transcurre en escenas. ¿Cómo sería la escena donde se negociaron estas cosas? ¿Quién con quién? ¿Cómo? ¿Cuál es la trama? ¿Cómo se originó esta gigantesca empresa minera aurífera tan ligada a la industria bélica mundial, que es la Barrick-Gold? Entonces faltaba esa historia donde Bonazo le aporta con su imaginación la recreación de las imágenes de cómo se pudo desarrollar un monstruo que está vivo, que fue el motor de la reforma minera de Chile y la Argentina a fines de los 80 y comienzos de los 90, que fue el instrumento del Banco Mundial para motorizar la reforma minera en 71 países de grandes reservas metalíferas. En los años 90, previendo la enorme demanda y el crecimiento de algunos países y la enorme demanda de metales, el Banco Mundial invirtió una suma enorme de millones de dólares para promover la defensa minera, la reforma minera. En la Argentina llegaron 60 y tantos millones de dólares para la reforma minera, quedaron en los pasillos y en los despachos y en los cajones de legisladores y de miembros del Poder Ejecutivo, porque no se sabe dónde está esa plata para la reforma minera. Pero lo real es que la reforma minera que se realizó